Juan capítulo 5 es el texto de esta mañana, hermanos. Y antes de hacer nuestra lectura, me gustaría decir algo introductorio. Si pudiéramos dar un tema principal a cada capítulo del Evangelio de Juan, a cada capítulo que ya hemos predicado, podríamos decir lo siguiente: que el capítulo 1 del Evangelio de Juan trata acerca de el Logos. ¿Están de acuerdo? Trata acerca de el Logos, la revelación de este eterno Logos que tabernaculizó y se ha revelado a los hombres. Si pudiéramos dar un título o un tema principal al capítulo 2, podríamos decir: Cristo, el cumplimiento del antiguo pacto. Cristo, el cumplimiento como el Cordero, como el templo y como aquel milagro, hermanos, como aquel milagro de el agua en vino, mostrando que la antigua religión ha llegado a su fin por nuevo vino. Si habláramos del capítulo 3, podríamos dar un tema principal: Nicodemo. Nicodemo y la regeneración, Nicodemo, la serpiente en el desierto, Nicodemo, la fe y la condenación. En el capítulo 4 podríamos decir que el tema es acerca de Cristo, la satisfacción del alma. Cristo, la satisfacción del alma. Esa mujer sedienta encontrando paz en su alma por medio de Cristo. Ahora, tengo que decir, hermanos, que en un sentido, con estos títulos, estamos siendo un poco simplistas, ya que no es todo lo que hemos visto más cosas, pero podríamos llamarlo a forma de resumen. Pero ¿cómo titularíamos el capítulo 5? El capítulo 5, hermanos, podría ser titulado Cristo, la revelación de su autoridad. Cristo, la revelación de su autoridad. Y tengo que decirles algo. Siento que aquí no estamos siendo simplistas. Porque si vamos a través del Evangelio de Juan, podemos ver que todo es acerca de esto. Por ejemplo, va a decirle a un hombre paralítico: levántate, para mostrar su autoridad. El día que lo hace es el Shabbat, el día de reposo. Y donde los fariseos habían hecho muchas leyes propias, y lo hace para retar a los fariseos, retar la autoridad de los fariseos y establecer la suya. Después se va a revelar en su relación eterna con el Padre a partir del versículo 16 en adelante, y va a decir: yo y el Padre tenemos una relación íntima y de ahí proviene mi autoridad. Y vamos a concluir esta travesía a través de los testigos. Versículo 30 en adelante habla de tres testigos que siguen confirmando su autoridad. Uno es Juan el Bautista. Fariseos, ¿por qué se impresionan? Juan el Bautista habló de mí, habló de mi autoridad. El Padre testifica: si no creen por mis obras, crean por el Padre. El Padre testifica de mí. Y en último lugar, vamos a ver cómo las Escrituras testificaban de la autoridad de Cristo. Así que, hermanos, el tema del capítulo 5 es la autoridad. Así que por un tiempo, por algunos domingos, 4 domingos quizás, 5, no sé, estaremos viendo la autoridad de Cristo. ¿De dónde procede su autoridad? Y aunque tengo mucho deseo de avanzar, mucho deseo de llegar a ciertos versículos de Juan 5, es necesario que tomemos el tiempo adecuado para meditar en los versículos 1 al 15. Así que vamos a leer esta mañana Juan capítulo 5, versículo 1 al 15, puestos de pie, hermanos. Juan capítulo 5, versículo 1 al versículo 15. Así dice la palabra de nuestro Señor y Dios, hermanos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos,
Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Podemos sentarnos. Nuevamente, es necesario enfatizar el propósito del Evangelio de Juan. Tener en mente en cada porción del Evangelio su propósito nos ayuda a interpretar mejor el texto. Dice la Escritura: muchas cosas hizo Jesús, y si todas hubiesen sido escritas, los libros no cabrían en el mundo. Pero yo os he escrito estas cosas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Hermanos, revelar quién es Cristo y revelar lo que Cristo ha hecho para que nosotros, creyendo en ese Cristo verdadero, tengamos vida. Entonces, si el capítulo 5 habla de la autoridad de Jesús, esto está por implicación íntimamente relacionado con quién es Jesús. Si todo lo que escribió Juan fue para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, su autoridad tiene mucho que ver. Es necesario conocer la autoridad de Jesús para conocer quién es Él, para conocer su divinidad mejor, para conocer mejor su obra. ¿Cuál es la relación entre la autoridad del Hijo de Dios y nuestra salvación? ¿Qué tienen que ver? Juan 5, 1 al 15 nos enseña cómo afecta, hermano, cómo afecta la autoridad de Jesús tu vida diaria, y cómo afecta la autoridad de Jesús a la iglesia y el cosmos, todo lo creado.
Así que eso es lo que nos concierne en este tiempo, conocer quién es Jesús, cuál es su autoridad y cómo es que su autoridad impacta nuestras vidas. Y para hacerlo, hermanos, vamos a dividir este pasaje en 3 secciones principales. En primer lugar, el paralítico. Eso es lo primero que tenemos, el paralítico. En segundo lugar, el paralítico andante. El paralítico andante. Y en tercer lugar, el paralítico y el pecado. El paralítico y el pecado. Juan comienza, hermanos, estableciendo una escena poco prometedora, poco apetecible. Esa no es una escena que nosotros deseamos ver. Es una escena que intentamos evitar, intentamos voltear nuestro rostro cuando algo semejante a esto se presenta. ¿Cuál es esta escena? Que hay en un lugar en Jerusalén, un estanque ese lugar llamado Betesda. Betesda. Hay diferencias sobre el significado de esta palabra aramea. Yo sé, dice hebreo, pero cuando Juan dice que la palabra hebrea, llamado en hebreo, lo que está diciendo es que el lenguaje de ese tiempo de los hebreos, o sea, el arameo, era Betesda. Y hay diferentes interpretaciones. Algunos creen Bet es casa, todos están de acuerdo con eso. Bet es casa. Pero Betesda, la palabra compuesta, puede significar casa de los olivos o casa de misericordia. Ahora, si era casa de misericordia, eso era un gran contraste, porque no había misericordia para este pobre hombre de 38 años enfermo, sin ninguna cura. Así que hay un estanque en ese lugar llamado Betesda. Pero hermanos, este lugar no es apetecible, no es ningún centro de diversiones donde los niños corren a mojarse, donde las familias pasan tiempos agradables. Más bien se nos dice que es un lugar donde multitudes, hermanos, imaginen esto, multitudes yacen enfermas. No era una persona que estaba en el pórtico, era una multitud de enfermos tirados que yacían en este lugar, ciegos, cojos y paralíticos. La palabra en el griego que nos da es secos, hombres secos, hombres que habían sido consumidos por la enfermedad, donde para muchos su única esperanza era estar en ese lugar y atinarle al movimiento del agua. Pero la realidad es que para otros la costumbre ya simplemente los hacía esperar su muerte. Yacían enfermos en ese lugar. ¿Y qué hacen en ese lugar? Buscan sanación, o al menos a eso fueron al inicio, a buscar sanación. Y la razón por la que buscaban sanación en ese lugar, vean conmigo el versículo 7. El Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La razón por la cual esos enfermos yacían en ese lugar es porque se creía que tenía propiedades milagrosas. Propiedades milagrosas. Que llegaba un momento en donde había un movimiento del agua y el primero que se echaba en ese estanque, él recibía la sanación. Es extraño. Este hombre tiene 38 años enfermo. Y nadie había hecho misericordia con él, o su esperanza era falsa.
O ese estanque milagroso en realidad no era un estanque milagroso y en él tenía su esperanza. Y tenemos que hacer un breve paréntesis aquí, ya que es importante mencionar algo respecto al versículo 4. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Por qué necesitamos hacer aquí un breve paréntesis? Porque necesitamos hablar respecto a lo que es conocido como el criticismo textual. Es aceptado por casi todos los comentaristas. No sé, de los 15 o 20 comentarios que pude leer o consultar en este punto, no recuerdo de uno que no esté de acuerdo de que este texto muy probablemente no fue escrito por Juan el Evangelista, sino que fue añadido posteriormente. Ahora, este tema del criticismo textual no es nada fácil, es algo sumamente complicado, así que no vamos a dar una lección del criticismo textual, pero podemos decir lo siguiente: el criticismo textual, hermanos, es una rama de los estudios bíblicos que se encarga de investigar, formular y recopilar el texto más puro posible, el texto en este caso de la Biblia, lo más puro posible. Por ejemplo, lo que hacen es que juntan los manuscritos más antiguos, juntan todos los manuscritos posibles y empiezan a comparar. Entonces empiezan a leer y leen Juan 1 y todos los manuscritos tienen mucho parecido, están de acuerdo todos. Quizá uno difiere, pero la mayoría no, así que continúan con la mayoría. Cuando llegan a Juan 4, y nos vamos a presentar a esto más adelante en Juan 8, vamos a tener que hacer un estudio vespertino del criticismo textual más profundo. Pero cuando llegan a Juan 4, ellos ven que todos los manuscritos más antiguos no tienen el versículo 4, no lo tienen. Y que los manuscritos posteriores empiezan a tener una anotación al lado, y dice la anotación: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Pero después ven los manuscritos posteriores y empiezan a ver que esa nota al pie ya se había integrado al texto. Entonces, repito, con gran unanimidad, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que el versículo 4 no fue algo escrito por Juan, fue algo posteriormente añadido. Hermanos, y tiene sentido que, no estoy diciendo que estuvo bien que lo añadieron, pero tiene sentido que lo hayan añadido en una manera. No estoy diciendo que está bien, ¿está claro eso? ¿Por qué digo que tiene sentido? Miren, la escena es esta. Hay enfermos, están en Bethesda, están esperando el movimiento de las aguas. Y se cree que estas aguas tienen atributos milagrosos para sanar a las personas. Así que probablemente los que estaban acostumbrados o más apegados a esa región sabían que había un mito. ¿Cuál mito? Que un ángel descendía y movía las aguas y el que entraba se sanaba. Es muy probable que ese fue el caso, para dar una explicación como una nota al pie. A ver, el contexto histórico era que se creía que un ángel descendía y movía las aguas. Ahora, alguien puede estar asustado y decir: caramba, si nos metemos en el criticismo textual nos vamos a ser liberales y ya vamos a decir, no, este texto tampoco, y vamos a empezar a arrancar hojas de la Biblia y no me gusta. Y no es eso el criticismo textual. De hecho, de las variaciones que existen en los manuscritos más antiguos, hermanos, ninguno de ellos
atenta contra la doctrina claramente revelada en la Escritura. Regularmente son cuestiones que no van a la raíz. Si tú dices, no, yo sí creo que es inspirado, está bien. Tú serías el primer comentarista entre 15 que leí que tiene esa postura y la respeto. Pero es necesario decir esto. Ahora, ¿qué debemos creer de que había la creencia que se movía? Hermanos, no creo que el versículo 4 fue añadido porque no crea en los ángeles. Sí, algunos liberales pueden decir, no, es que este texto no puede ser inspirado porque los ángeles no existen. Y no, yo creo en los ángeles y creo que Dios usa a los ángeles para sus propósitos. Sin embargo, yo no creo que Dios permitía que su ángel fuera a hacer estos milagros, para distraer a la gente de Dios y poner su esperanza en el estanque. Sus ángeles sirven un propósito a Él. Sus ángeles, los ángeles del Señor los sirven a Él. Lo que debemos creer entonces es que muy probablemente este era un mito judío pagano. Este era un mito, esta era una creencia popular, pero no creo que tiene respaldo escritural. Creo que nuestra postura debe ser, creemos que Dios usa a los ángeles, creemos en su existencia, pero creemos que particularmente este ángel que se habla aquí probablemente fue un mito del paganismo combinado con el judaísmo de este tiempo. Otra opción es que era un demonio que estaba sanando. Mi postura es que era una tradición judío pagana. Aquí termina el paréntesis, por eso es que no estaré mencionando mucho el versículo 4. Aquí termina el paréntesis. Lo que sí es seguro, hermanos, lo que sí es seguro es que dentro de toda esta región, dentro de este lugar yacían muchos enfermos, secos, hombres ciegos, hombres paralíticos. Y todos ellos tenían su esperanza en este estanque. Y miren lo que dice en el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dentro de toda esa multitud, los ojos de nuestro Señor se posan sobre uno. Ya aquí vemos la autoridad, ¿no es verdad? Porque alguien va a decir, si un arminiano fuera consistente con esto, diría, ¿y por qué no sanó a todos? ¿Por qué no le dio la oportunidad a todos de ser sanos? No, miren, vio a uno y dijo, sé sano tú. Ya vemos aquí que la autoridad de Cristo implica soberanía. Él salva a quien quiere y a nadie le debe nada. Este hombre de 38 años con esta enfermedad constante, molesta, impotencia, que lo hacía sentir impotente, con desesperanza. Hermanos, yo creo que este hombre ya había entrado a esa piscina. Pero debido a que no se sanaba, echaba la culpa a que otro le ganó. Imagínense todos los que se acercaban cuando veían y quizá nadie quedaba. Entonces, no, es que él entró primero. Y ese mismo que entró después decía del otro, no, es que él entró primero. Por eso no nos sanamos. Ahora, podía tener ciertas propiedades que generaba cierto alivio en las personas. Y es que hay investigaciones de arqueología donde se cree que esta piscina se llenaba por medio de corrientes internas, que probablemente era lo que producía el salto del agua y la burbuja y el movimiento. Y eso es lo que producía en algunos que sintieran satisfacción. Quizá algunos, hermanos, hoy en día existe algunas curaciones por medio de agua, o terapias por medio de agua. Es posible que eso pasara. Ahora,
Hermanos, creo en los milagros. Creo que Dios abrió el mar rojo. Creo que Dios envió plagas. Creo que Dios sanó a los hombres así. Lo que no creo es que aquí Dios estaba obrando por medio de esta piscina. ¿Sí? ¿Es claro? No vaya a salir alguien diciendo aquí que Héctor no cree en los milagros o en los ángeles. Creo en ambos. Porque creo que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que Dios hace milagros y hay ángeles. Y lo que Él dice yo creo. ¿Cuán dura escena, no es verdad? Enfermos que yacen sin esperanza. Enfermos que si tienen esperanza es vacía, es hueca. Que confían en algo que no es Dios. Sin embargo, en nuestros días no hay mucha diferencia. Vivimos en un mundo donde ocurre desgracia tras desgracia. Ese es el pan de cada día. Donde los hombres son atrapados por sus esperanzas momentáneas, en vicios, en amores, en búsqueda de lo que no es Dios. Hombres haciendo rituales, largas caminatas por lo que no es Dios. ¿Qué diferencia? Hombres enfermos en su corazón, hombres enfermos de pecado. No hay diferencia. Pero en medio de esta gran desesperanza llega el versículo 6. Lean conmigo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Estas son una de las preguntas extrañas del Señor, ¿no es verdad? La leemos y decimos, ¿cómo que si quiere ser sano? El hombre tiene 38 años enfermo. ¿Quién no quiere ser sano? El hombre está cerca del estanque de Betesda. ¿Cómo no va a querer ser sano? Pero nuestro Señor tenía un propósito muy claro con estas palabras. Y era hacer reflexionar al hombre sobre al menos, yo creo, dos verdades. Aunque parecía obvio, él tenía que reflexionar. ¿Quieres ser sano? La respuesta del versículo 7 es prácticamente un sí. Lean conmigo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Señor, sí quiero, pero no he podido tener ese privilegio de entrar cuando el agua se agitó. Hermanos, yo creo que el Señor Jesús está haciendo saborear su incapacidad y su impotencia de salvarse. Yo creo que el Señor Jesucristo le está haciendo saborear lo imposible de su sanación. Le está haciendo entender. Yo creo que cuando el Señor le preguntó esto, el hombre tenía esperanza en que él fuera a meterlo al estanque. Señor, no tengo, casi como diciendo, pero si tú me ayudas, quizá. El Señor tenía que hacer a este hombre entender su incapacidad. Que en 38 años de enfermedad, él no podía hacer nada para sanarse. Pero existe otra razón por la cual yo creo que le hace esta pregunta. ¿Quieres ser sano? Es como si estuviera diciendo el Señor, hombre, llevas tanto tiempo aquí, ¿en verdad quieres sanación? ¿En verdad la deseas? Y es que, hermanos, la naturaleza de los hombres puede llevarnos a tal comodidad de estar cómodos aún en la enfermedad. De estar cómodos aún en la podredumbre.
El hombre yacía. Y por lo que escuchamos, no parece estar tan cerca del estanque. Dice, no hay quien me lleve. Quizá este hombre ya está suficientemente a gusto, solamente con una falsa esperanza que lo alimenta todos los días. Como si comiera algodón todos los días. Siente que su estómago está lleno mientras está muriendo sin apercibirse. Los leprosos podrían vivir en las cuevas, en la basura, en las cavernas, al lado de perros sarnosos, sin ni siquiera incomodarse. Podían caminar e ir soltando piezas de sus dedos, piezas de su cuerpo sin siquiera sentirlo. Faraón le dijo a Moisés, Moisés, pide al Señor que quite las ranas. ¿Hoy? ¿Cuándo quieres que las quite? Mañana. Faraón podía dormir con ranas. El pecador puede dormir a gusto en su pecado. Esto es justamente lo que hace el pecado en la humanidad. El hombre está enfermo hasta la coronilla, pero él no siente nada. Sus oídos están sordos y ni siquiera se da cuenta. Los hombres llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno sin ningún remordimiento. Se deleitan con lo que hacen maldad. Beben el pecado como agua. Sus pies sirven para correr al mar. De su boca solo sale maldición. Sus manos solo se apresuran para derramar sangre. Llaman a la amargura su mejor amigo y a la venganza su mayor dulzura. A la ira su consuelo. A lo que el ojo le da su placer. El asesino lo hace con libertad. Ahí está el aborto. Le llaman al pecado amor, homosexualidad y adulterio. Le llaman al pecado amor. El adulterio lo ven con normalidad. Así es el hombre. ¿En verdad quiere ser sano? Apenas en un viaje que hice a la Ciudad de México, pude percibir un poco de esta realidad. Viendo un hombre, de esos que al solo mirarlos, por su gran miseria, te producen compasión y lástima. Y que tú crees que por su condición miserable están dispuestos a recibir el perdón de pecados y tener la esperanza de la vida eterna. Simplemente es necesario que te acerques a ese que parece tan lastimado por la vida, tan golpeado por la vida, tan miserable vida. Solo es necesario que te acerques y digas, ¿has escuchado hablar de Cristo? Para que inmediatamente frenen. Yo respeto tu religión, pero Él no me va a decir a mí cómo vivir. Es por eso que el Señor se acerca y dice, ¿quieres ser sano? En verdad, considera tu condición. Yo la veo y es miserable, pero en verdad quieres, en verdad deseas, en verdad tienes deseo de ser libertado de esta paupérrima condición, miserable condición. Y la respuesta muchas veces es no. No. Pero este hombre parecía comprender su condición inútil para curarse. Además que con estas palabras era despertado a la urgencia de salir de ese estado miserable. Y miren las palabras del Señor. Vean conmigo el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hay algo importante aquí sobre la autoridad de Jesús. Cuando pensamos en la autoridad, solemos pensar en hombres rudos, sin misericordia. Pero vean estas palabras, hermanos. Cuando pensamos en la autoridad de Jesús, siempre debemos pensar en su compasión. Siempre debemos pensar en su compasión. Él entra a este lugar. Él ve miseria. Él ve las consecuencias del pecado.
Él ve las consecuencias de la desobediencia de Adán. Él entra y ve esa multitud miserable. Y Él sabe que son pecadores. Y Él sabe que lo van a rechazar. Y Él sabe que aún este hombre le va a dar la espalda. Pero los ve y siente compasión. Y dice, levántate. Es que la autoridad de Jesús es una autoridad compasiva. Los evangelios están llenos de estos eventos. Dice la Escritura que vio una gran multitud y que tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Además, tuvo compasión de la viuda de Naín y le dijo, no llores. Además se dice que fue al sepulcro de Lázaro profundamente conmovido. Y creo que estaba conmovido porque su corazón en verdad tenía esa tristeza. Cuán grande revelación de nuestro Señor. En ese lugar lleno de superstición, mira a un hombre con 38 años de enfermedad y lo llama y dice, levántate. Aquel que tiene el poder de crear y destruir, de dar vida y de quitar, es un Dios compasivo que invita a aquellos que están trabajados y cargados a descansar. Amigo, yo sé que puedes tener gozo en tu pecado, pero te digo algo, estás esclavizado a Él. No eres libre. No es que nosotros tenemos un amo y tú no. Tú tienes un amo, su nombre es el diablo, el pecado. Él se sube, Él se domina sobre ti. Por eso dice, el que está trabajado y cargado, venga, yo lo haré descansar. La pregunta no es si Él es compasivo. La pregunta no es si Él quiere salvar. ¿No recuerdan ese hombre en lepra diciendo, si quieres, puedes limpiarme? ¡Quiero! La pregunta no es si Él está dispuesto a perdonarte. La pregunta no es si Él está dispuesto a recibirte. La pregunta no es si Él tiene compasión de tu estado miserable y de tu condenación. La pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Deseas en verdad el perdón de tus pecados? ¿Deseas la santidad? ¿Deseas ser libertado para tener comunión con Dios? ¿O está bien si duermes una noche más entre ranas de pecado? Pero regresemos nuevamente a la respuesta del Señor. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La palabra que se usa aquí en el griego, egeire, es la misma palabra que se usa para hablar de resurrección. El Señor le está diciendo al hombre, resucita. Hermanos, y esto tiene mucho que ver con lo que implica la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Vean brevemente, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Perdón, era el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor tiene toda autoridad para dar vida y dice a este hombre enfermo, resucita, vive. Y escuchen esto, versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado. Dijo un autor, así como 38 años probaron la gravedad de su problema, ¿no es verdad, hermanos? La semana que duramos con gripa muestra lo débil de la enfermedad. ¿No es verdad? Una semana, 38 años enfermo, muestran la dureza de esta enfermedad. Ok.
Así como los 38 años probaron la gravedad de su problema, así también el caminar al instante probó lo completo de la obra de Cristo al curarlo. Así son los milagros del Señor. Al instante, ve, tu hijo vive. ¿A qué hora mi hijo se puso bien? Y él entendió que fue la hora en que Cristo dijo, esto proviene de su autoridad. Cristo está revelando a este hombre, soy el Mesías divino que tiene autoridad para dar vida o para dar muerte. Este milagro, hermanos, tiene como propósito demostrar a Cristo como Mesías divino. En Isaías 35:6 se dice que el Mesías haría andar a los cojos. Pero la Biblia no solo habla de un Mesías que cura, la Biblia habla de un Mesías divino. Por eso dice en el Salmo, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, vean esto, hermanos. El Antiguo Testamento revela al Mesías como sanador, pero también revela al Mesías como divino. Cristo está juntando estos dos elementos cuando está revelando su autoridad. Él está diciendo, por medio de este milagro, yo vengo a cumplir mi oficio de Mesías. ¿Por qué? Porque soy el que tiene autoridad para dar vida. Así como el Padre da vida, así el Hijo da vida. El Mesías tiene toda autoridad con el Padre y es, por lo tanto, Dios. Hermanos, y si somos cuidadosos en la lectura de Juan 5, podemos comprender que esto fue lo que entendieron los judíos, por eso lo buscaban. Ellos entendían que Él se estaba haciendo igual a Dios. Cuando dice, yo tengo autoridad para dar vida, ellos entendían, es porque se hace igual a Dios. Lo que es importante notar es que Cristo se está revelando como Mesías con toda autoridad, compasivo. El Mesías con toda autoridad, dador de vida. Y no solo eso, una cosa más. Cristo no solo revela que su autoridad es compasiva, que su autoridad produce vida, es la causa de dar vida. Además, su autoridad se opone a las religiones de los hombres. Escuchen lo que dice en el versículo 10. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Cuando los judíos vieron a este hombre, eso es lo que produce la falsa religión. Falta de compasión. ¿Pueden ver? Vieron a ese hombre que fue enfermo y lo primero que hacen es su ley. Es verdad, Dios prohibió en el antiguo pacto trabajar en el día del Señor, pero ¿quién dijo que llevar su lecho de un lugar a otro es trabajo? ¿Saben quién lo dijo? Los fariseos. La Midrash, sus leyes sobre el Shabbat, 39 leyes sobre el Shabbat, y una de ellas es que no es permitido llevar un objeto de un lugar a otro. El Señor, fíjense, dice Juan el Evangelista, y era día de reposo, Shabbat, sábado. Esto no fue un accidente, hermanos, el Señor pudo hacer esto el viernes, el domingo, lunes. Él hizo esto con toda intención, oponerse a la religión hecha por los hombres, ya que Dios no mandó eso. Dios no mandó eso, así que Él, siendo el Mesías divino, viene a oponerse a todo sistema religioso. Vean la implicación. Voy a dar un poco de adelanto de lo que será la próxima ocasión. Vean la implicación. Cuando ellos le preguntan, ¿por qué está sanando en el día de reposo? Él dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ustedes no vienen aquí. Los fariseos reconocían, hermanos, los fariseos reconocían que si el día de circuncisión caía en el Shabbat, se debía circuncidar.
Porque Dios gobierna sobre su día. Y si Dios permitió que alguien fuera circuncidado en el Shabbat, se debía hacer. Es lo que está haciendo el Señor. Mi padre trabaja, yo trabajo. ¿Te estás haciendo igual a Dios? Sí. Sí. Me es permitido hacer en mi día lo que desea mi santa voluntad. Su falsa religión ha producido en este lugar que la esperanza de los hombres esté en un falso Dios. Ese estanque, cuando su labor era proteger la ley para que todos miraran a Dios, he venido a restablecer la autoridad de mi Padre. Así que Cristo con su autoridad resucita, da vida, levanta a este hombre. Y este hombre toma su lecho y anda. Hermanos, ¿pero qué tiene todo esto que ver con nosotros? ¿Qué tiene todo eso que ver con nosotros? ¿Qué implica la autoridad de Cristo y su poder para sanar, su poder para resucitar con nosotros? Creo que la clave para entenderlo está en el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga una cosa peor. Algunos creen que lo que le está diciendo el Señor al paralítico es: tú sabes el pecado que cometiste aquella vez y por eso te vino la enfermedad. Ya no vuelvas a cometer ese pecado para que no te venga algo peor. Algunos lo interpretan así. Creo que está muy equivocado. Porque el tiempo en el griego, cuando dice no peques más, no se está refiriendo a algo que pasó que ocurrió en un evento determinado en el pasado. Está refiriéndose: ya no continúes pecando. No está hablando de un pecado en particular, está hablando de el pecado en general. No peques. Mira, has sido sanado, no peques para que no te venga una cosa peor. Jesús le está diciendo a este hombre, y por consecuencia a nosotros, que su obra, hermanos, aquí es el clímax de esto, que su obra mesiánica tiene como propósito más allá que la sanación del cuerpo. Con estas palabras, Él nos está permitiendo ver que este milagro, o sea, esta señal, tiene un símbolo espiritual. Regresemos a lo que son las señales. ¿Qué son las señales, hermanos? Ciertos eventos en la vida de Cristo que tienen un significado espiritual. Él convirtió el agua en vino. ¿Qué significa eso? Que Él vino a consumar el antiguo pacto y a dar vida al nuevo pacto. Él dio vida, sanó al hijo del oficial. ¿Qué implica esto? Él nos revela que al buscar a Cristo tenemos que estar buscando al verdadero. Por medio de este milagro, por medio de esta sanación, el Señor está diciendo: soy el Mesías, pero vengo más que a curar a la gente. Mi propósito principal, hermanos, aquí está, es crear vida nueva. Vean esto. Este hombre paralítico va, se encuentra con los judíos. ¿Quién te sanó? No sé, ya no lo veo. Se vuelve a encontrar con el Señor y dice: no, ya te sané, ya no peques. Esa sanación tiene un significado más allá. No es ya no te vuelvas a caer, ya no te vuelvas a poner en esa mal posición, ya no peques. Ok. Vamos a Isaías 49 para intentar hacer esto lo más claro posible. Isaías 49. Isaías 49, hermanos, trata sobre el Mesías.
Y miren, voy a dar varios textos donde se explica qué haría el Mesías. ¿Qué haría el Mesías? Versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor del sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. El Señor está hablando que el pueblo recibiría bendición. Isaías 51, 3. Ciertamente, escuchen esto, consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, huerto, jardín del Edén. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Hermanos, apliquen estos textos a la obra de Cristo al sanar a este hombre. Cambiará su desierto en jardín, en huerto. Consolará. Ok, vamos un poco más allá. Isaías 65. Cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morirán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Isaías está usando lo ideal de la tierra de Canaán como una forma de anticipar cuando el Mesías vendría. Ok, todas estas promesas, ya no habrá llanto, habrá consolación, habrá gozo. Todas esas promesas en este momento se están cumpliendo cuando el Señor dice: levántate, tú goza de esta era que estoy inaugurando. Paralítico, soy el Mesías divino. Vine a inaugurar la era donde ya no habrá más llanto. Vine a inaugurar el momento en donde los cielos nuevos y la tierra nueva va a comenzar. Ok, levántate. Comienza a experimentar los beneficios de la futura tierra que estoy inaugurando. Aún falta por consumarse, pero ya estoy inaugurando. Levántate. Cambia tu tristeza en gozo. Cambia tu desierto en Edén. Levántate, ten vida, toma tu lecho, anda. Ok, Cristo está inaugurando esto. Ok, ¿qué va a pasar según el paralítico hasta este momento? Bueno, todo se va a poner bonito, ya no va a haber desierto, va a haber plantitas, todos van a caminar, ya no va a haber ciego, ya no va a haber sordo. Se encuentra nuevamente con él. Pero le dice: eres sanado, estás gozando de esta nueva era que estoy inaugurando. No peques, no peques más. ¿Cuál es la relación, hermanos? Cristo le está enseñando a este paralítico que Él es el Mesías y que su obra va a traer este cambio de tristeza en gozo. Pero que su obra no se reduce simplemente a una mejora física. A una mejora física. Soy el Mesías y vine a lidiar con el pecado. Estás gozando de estos cielos nuevos y tierra nueva. Lo estás gozando ya. Pero el propósito de estos cielos nuevos y tierra nueva no es principalmente que ya camines. El propósito principal es que vine a lidiar con el pecado.
Hombre, soy el Mesías, estoy inaugurando el reino, no peques más. Yo sé que esto puede parecer confuso. Vamos a intentar hacerlo más claro aún. Bueno, no sé si aún es la palabra correcta. Vamos a intentar hacerlo más claro. Si alguno está en Cristo, este es uno de los textos más memorizados y más malentendidos. Si alguno está en Cristo, escuchen esto, hermanos. Nueva criatura es. Una paráfrasis del griego podría ser: si alguno está en Cristo, está gozando de los beneficios de la nueva creación. Nueva criatura es. Goza de los beneficios de la nueva creación. Ahora puede caminar. Ahora puede ver. ¿Sí es lo que dice el texto? Todas las cosas son hechas nuevas. No peques más. Estás gozando de parte del cumplimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Pero ese no es el fin principal. El fin principal de mi obra es que vine a acabar con el pecado. Si tú dices que vas a gozar de los cielos nuevos y la tierra nueva, no peques más. La evidencia mayor de que uno está en Cristo no es el milagro de caminar, no es el milagro de ver, es el milagro de la santidad. Es el milagro de la santidad. Ok, un texto más que puede ayudarnos esto. Sé que es complicado, hermanos, pero creo que hay mucha bendición para nuestra alma si alcanzamos, aunque sea, agarrarnos un poquito de esto y durante la semana trabajarlo. Romanos 8, no vayan ahí, solamente lo voy a mencionar. ¿Quién sabe cuál es el tema de Romanos 8? Que si estamos en el Espíritu, podemos vencer la carne. ¿Sí? Pablo dice que la libertad del cristiano es andar en el Espíritu. Pero noten, después de hablar de que el cristiano puede vencer el pecado porque está lleno del Espíritu, después dice, y la creación también espera la realización de los hijos de Dios. Escúchenlo. Versículo 20 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Escuchen, ¿cómo es que la creación va a ser libertada de su condición? Y dice Pablo, déjenme darles un ejemplo. Como los hijos han sido libertados. Así como los cristianos han sido libertados del pecado, así la creación un día va a ser libertada. Va a ser libertada. El punto es este: la libertad cristiana sobre el pecado, nuestra libertad del pecado, es una anticipación futura de la redención de la misma creación. La obra de Cristo, que Cristo vino a hacer, es a deshacer las obras de las tinieblas. Pero su principal propósito al destruir estas obras de las tinieblas es destruir el pecado. Hermano que tienes alguna situación difícil en tu cuerpo, que tienes alguna circunstancia, déjame te digo algo. En aquella hora, cuando Él venga, ya no habrá más ninguna de esas cuestiones. Creo absolutamente en eso, no lo estoy minimizando. Ya espero ese momento donde serás libertado de tu aflicción. Ayer, platicando en la noche, en la cena con mi esposa, me hizo el comentario de una mujer que estaba ciega y le preguntaron, ¿quisieras ver? Y ella dijo, no, porque lo que quiero ver la primera vez cuando abra los ojos será ver a mi Señor. Hermanos, esperamos aquel día.
Esperamos aquel momento donde seremos libertados del cuerpo. Gloria al Señor por eso. Pero el punto es aquí: no peques más. Yo sé, tienes esa esperanza. Tenemos esa esperanza, cielos nuevos, tierra nueva. No peques más, hermano. Si tú dices que gozarás algún día de la vida eterna, la evidencia de que eso es real, es que hoy en día no pecas más. ¿Perfección? No, hermano. Que vives en santidad. Déjenme terminar con esto. Déjenme terminar con esto. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hay un gran debate. Ayer en la noche todavía estaba confundido. Decía, ¿qué con este hombre? ¿Fue salvo? ¿No fue salvo? ¿Creyó? ¿No creyó? Hasta el día de ayer, mi postura es que este hombre había sido salvo. Y que cuando fue a hablar a los judíos y les dijo, fue Jesús el que me sanó, les está diciendo, no obedezco sus leyes. Jesús me sanó, lo obedezco a Él. Pero meditando más en el texto, estoy convencido, hasta el día de hoy, si alguien me da un razonamiento, estoy dispuesto a cambiar mi postura. Pero hasta el día de hoy estoy convencido que este hombre no conoció al Señor. Fíjense esto, experimentó los poderes del siglo venidero sin experimentar la salvación de su alma. Si no os arrepentís, vosotros pereceréis igualmente. Hombre, ha sido sanado. Este hombre fue a traicionar a Jesús. Este hombre fue a decirle, Jesús es el que me sanó. Si por alguien violé la ley, fue por él. Acúsenlo a él. Es posible que estés gozando de algunos privilegios de la era venidera, del futuro reino consumado, sin tener la transformación de tu alma. ¿Estás gozando externamente de la obra de Cristo y sin embargo perecerás para siempre? ¿Alguien aquí tomará la cena del Señor en un momento sin tomarla en un futuro? ¿Hay alguien que está siendo miembro de la iglesia que no es miembro del cuerpo invisible de Cristo? ¿Hay alguien aquí que sirve al Señor con sus manos pero que nunca le verá? ¿Hay alguien aquí que está cantando aunque nunca lo alabará en persona? Este hombre experimentó los poderes del siglo venidero sin experimentar la transformación de su alma. ¿Cuál es la evidencia de que algún día gozaremos de esa gloria? No peques más. Hermano, ¿cómo te acercas este día a la cena del Señor? Como uno que está consciente que que uno de los propósitos de nuestra salvación es la santificación, o ya se te olvidó que somos llamados a santidad. Ahora estás permitiendo que el pecado empiece a entrar, esa mala hierba empiece a crecer. ¿Cómo te acercas este día a la cena del Señor? ¿O serás acaso tú que el Señor dijo, no peques más, y fue a traicionarle al final? ¿O serás uno que puede tomar la cena hoy sin tomarla cuando Él venga? Amigo, a ti te pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Quieres el perdón de pecados? ¿Quieres la reconciliación con Dios? ¿Quieres ser libre de tu maldad? Ve a Cristo. Él no te va a desechar. Confía en Cristo. Pero no sé si Él me va a recibir. Míralo en la cruz. Mira su compasión.
muriendo por pecadores en el madero. ¿Qué otra muestra de su gracia y compasión necesitas? Ve a Él. Hermano, recuerda, este hombre nos enseña que la inauguración del reino milenial ha tenido como causa en nuestros corazones la santificación de nuestra alma. Recuerden, hermanos, recordemos que hemos sido salvados por precio. Santifiquemos al Señor con nuestros miembros. Recordemos, hermanos, que hemos sido llamados para la santificación. Hermanos, el mismo Jesús que dio vida es el mismo Jesús que da la gracia para vivir esta vida en santidad. La causa, el propósito, uno de los propósitos de tu salvación y mi salvación es vida nueva en Cristo Jesús. Este texto nos anima, hermanos, a escuchar las palabras del Señor que dice: ve, no peques más. Que el Señor ayude a su iglesia a mostrar los poderes del siglo venidero por medio de la santificación del alma del creyente. Amén.